Perfecto. Entonces, del tema de la célula, todavía nos quedan algunos pendientes de temas los cuales vamos a abordar desde unos videos que yo les voy a enviar, ¿verdad? Entonces, nos queda pendiente el tema de organelos, membrana celular, que son de los temas que hicimos mapas mentales, ¿recuerdan? La membrana celular y transporte a través de membranas. Yo les envío unos videos y ustedes, junto conmigo, hicimos un mapa mental sobre esos videos. Y el citoesqueleto. De metabolismo, ya no tenemos ningún pendiente, ya vimos todos los temas de metabolismo, generalmente fue una embarradita nada más de metabolismo, y nos faltan los temas correspondientes a biología molecular del gen y genética. Los temas que vamos a abordar, de los cuales yo les voy a enviar un video, y algunos los vamos a ver el día de hoy. Primero es ciclo celular y mitosis. Vamos a ponerlo como temas aparte. Ciclo celular, división celular, mitosis y meiosis. Después vimos dogma central de la biología molecular, incluye tres procesos, ¿verdad? Replicación, transcripción y por último el de traducción. Después vimos regulación de la transcripción génica, que es uno de los temas más complejos que vimos. Después iniciamos con genética, vimos herencia y cuadros de Punnett. Ya después, cuando terminamos de ver genética, empezamos otro tema que fue apoptosis, que como tema como tal es muerte celular. Y terminamos con cáncer, ¿vale? Entonces, de algunos de estos temas, nosotros vimos algunos videos para poder verlos de una manera más dinámica, más entretenida, para poderles un código y así ustedes los puedan ver esos videos en orden. Para el tema de organelos, me parecen que eran dos videos de YouTube y a esto les vamos a poner video uno y video 2. Tema de membranas, que también viene en el mismo conjunto de videos, va a ser el video 3. Citoesqueleto, también lo vamos a ver en un video, va a ser el video 4. Ciclo celular, división celular, dogma central de la biología molecular. Esto nosotros lo vamos a abordar en clases. Replicación sería el video 5. Transcripción, el video 6. Traducción, el video 7. Aunque bien el video 6 habla de síntesis de proteínas y por lo tanto incluye tanto los temas de transcripción y traducción. Herencia y cuadros de Punnett. Eso lo vamos a ver en clase. Para muerte celular utilizamos un artículo, ¿verdad? Entonces, a ese le vamos a poner artículo 1. Entonces, esos son los temas que quedan pendientes.
estudien de sus apuntes. El día de hoy yo les voy a enviar video 7 y los artículos 1 y 2 para que vayan avanzando. Y ya después, cuando nos corresponda ver estos temas, pues ya nada más veamos una retroalimentación rápida y ya no nos centremos en una clase bastante profunda. Recuerden que este curso va a durar solamente 3 semanas. Yo tenía planeado que fuera para 4 semanas, pero ya vi cómo están presionando a los coordinadores de las escuelas que son de 16 semanas y de 12 semanas, básicamente las humanísticas y las ingenierías. Entonces, pues seguramente si me tardo una semana más, pues también me van a estar presionando de que ya es importante que suba sus calificaciones. En esta, con ustedes en particular, quiero subir sus calificaciones lo antes de tiempo, porque no quiero que esto repercuta y que me digan que pues, no sabían si estaban inscritos porque no tenía calificaciones y eso sea un pretexto para que no les den la beca, ¿vale? Entonces, por cualquier cosa, mejor vamos a terminar en 3 semanas para que yo tenga las calificaciones en esas fechas y ya las envíe. ¿Vale? Entonces, para eso necesito que ustedes también me apoyen y al menos el día de entre hoy y mañana, visualicen los videos y lean los artículos que les voy a enviar, ¿vale? Ya estos temas, ustedes de los que vimos presentación, ya tienes la presentación de los que vimos en clase con pizarrón, tienen cosa. Mejor les envío también esta diapositiva a manera de imagen para que ustedes sepan los temas que nos quedan pendientes y qué video de los que les voy a enviar corresponde a cada uno de los subtemas de los temas que todavía nos falta por abordar, ¿vale? Entonces, vamos a terminar nada más esta sesión. Ciclo celular y división celular. Entonces, esperen un poco porque está un poco lenta mi computadora. Voy a guardar el texto que acabo de escribirles o temas pendientes ciclo uno y se los envío en cuanto termine la clase. Ahora les dejo de compartir y ahora sí, les comparto la clase correspondiente a ciclo celular. Muy bien, entonces la célula tiene la capacidad de dividirse para que a partir de una célula se generen dos células hijas. Estas dos células que se generan a partir de una pueden ser células idénticas o también pueden ser células diferentes dependiendo de cuál sea la vía por la cual se dividen. Ahora, todos los cambios que sufre la célula desde que nace hasta que le conocen como ciclo celular. Entonces, el ciclo celular es básicamente como el ciclo de vida y de reproducción de una célula. Cabe mencionar que todas las células tienen eh, la cantidad de proteínas y densidades de su ciclo celular. Sin embargo, dado que necesitan muchas veces estímulos del exterior y también señalizaciones desde el interior, algunas células no pasan por todas estas fases, sino que básicamente se quedan en una fase de reproducir. Esto es importante porque el ciclo celular debe de estar perfectamente regulado porque muchas veces vamos a necesitar más células de las que tenemos, por ejemplo, cuando se va a montar una respuesta inmune, pero muchas veces también es importante que controlemos la proliferación celular, que son las veces que una célula se va dividiendo para generar nuevas células, porque si no, muchas veces estas van a acabar con los recursos de sustratos energéticos que hay en el microambiente o también la cantidad de células que se generen pueden formar un tumor y eso convertirse en un proceso patológico el cual se llama cáncer, ¿vale? Entonces, el ciclo celular tiene 4 fases importantes y una fase que digamos que sería una fase alternativa. Las fases son fase uno, fase S, fase G2 y la fase M. La fase G1 corresponde al periodo de crecimiento general. En esta fase, la célula
va a sintetizar una gran cantidad de proteínas, va a madurar, se va a adaptar al tejido en el que vive, se va a adaptar al microambiente y si los recursos necesarios son suficientes para poder madurar y dividirse, entonces va a empezar a sintetizar las proteínas que va a necesitar para la división celular. Y justamente la siguiente fase, que se llama fase S, se llama fase S de síntesis o de división celular. Esta se caracteriza porque en esta fase justamente va a ocurrir un proceso que se llama replicación. La replicación es síntesis de ADN y la replicación de los cromosomas para que la célula pueda tener el material genético necesario para poder darle una copia a su célula hija o a las células hijas que se generen, ¿vale? Aquí algo muy importante es que el proceso de división celular, que se llama mitosis, origina dos células a partir de una. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que como tal haya una célula madre y una célula hija, sino que en este caso una sola célula se divide en dos células hijas jóvenes con iguales características, ¿sale? No es que tengamos una célula grande o una célula madre que dé a luz a una célula hijita y que esta célula madre pues siga dando a luz a otras células hijas, sino que básicamente una célula se convierte, una célula madre, por así decirlo, se convierte en dos células hijas. El proceso de división celular es diferente a otro proceso que se llama gemación, en el cual como tal, si una célula grande da origen a una célula chiquita, aquí una célula, una sola célula, se divide y forma dos células nuevas, ¿vale? Ninguna de estas es madre o hija, básicamente las dos células le llamamos células hijas. Entonces, nos quedamos en la fase S. La fase S, se lo repito, se caracteriza porque en esta fase ocurre la síntesis de ADN y la replicación de los cromosomas. Después de la fase S, el número de cromosomas que tiene la célula es el doble. Si inicialmente tenía 46 cromosomas, en esta fase tiene 92 cromosomas, ¿sale? Solamente que esos cromosomas van a estar fusionados directamente unos con otros, van a estar pegados todavía, no se van a separar. La siguiente fase se llama fase G2. En la fase G2, la célula va a continuar creciendo. Todavía hay mecanismos para echar atrás el- la división celular si no hay los recursos energéticos necesarios. En la fase G2, básicamente decimos que la célula se prepara para la división celular. Sin embargo, la célula nunca deja de crecer, ¿verdad? Nunca deja de desarrollarse. Y la siguiente fase, la última fase, se le llama fase M y esta puede ser de dos tipos, mitosis o meiosis. Esta fase va a comprender los procesos de división celular que vamos a ver más adelante, los cuales van a ser muy parecidos en la mitosis y en la meiosis. Y tanto la mitosis como la meiosis va a terminar en una fase que se llama citocinesis, que si bien no es una fase como tal, es un proceso en el cual el citoplasma se rompe para poder generar a dos células hijas, ¿vale? Cabe mencionar que en algunos libros o en algunos textos, la fase G1, fase S y la fase G2 vamos a conocerlo como interfase. Por eso, en este esquema tenemos una flecha amarilla que abarca tanto la fase G1, la fase S y la fase G2, y a esta fase la llamamos interfase, ¿vale? Entonces, en algunas lecturas ustedes van a encontrar que el ciclo celular solamente lo dividen en interfase y fase M. Sin embargo, la interfase también tiene tres fases que se llama fase G1, fase S y fase G2. Y ustedes ya conocen las características de cada una de estas fases, ¿vale? Si una célula no recibe la señalización externa o interna para poder dividirse, o bien no hay nutrientes necesarios para poder dividirse, entonces se queda permanentemente en una fase que se llama fase G0. Esta fase G0 es una fase de latencia donde la célula pues continúa con su síntesis de proteínas, continúa sobreviviendo, continúa adaptándose al ambiente, continúa recibiendo señalización del interior y desde el exterior, pero nunca pasa a fase S y por lo tanto nunca se divide, ¿vale? Hay células que entran a fase G0 porque hay restricción para poder dividirse,
pero hay otras que básicamente no se dividen o no entran a división celular, ¿vale? Un ejemplo de este tipo de células que es muy difícil que generen nuevas células son las neuronas que tenemos en el cerebro y también las células beta pancreáticas. En cambio, hay otras células como las células de la piel, las células de la mucosa intestinal, las células del sistema inmune, las células del hígado, las cuales constantemente están dividiéndose y por eso estos tejidos, estos órganos a los cuales me referí, pues son órganos que rápidamente empiezan a regenerar nuevo tejido, ¿vale? Estructura del ADN y del ARN. Esto lo vamos a retomar cuando nosotros veamos el tema de replicación, porque es importante que nosotros entendamos a qué se refiere que una de las cadenas vaya en sentido 5' 3' y la otra de las cadenas vaya en sentido 3' 5', ¿vale? Entonces esa la vamos a omitir por ahora, que nos estamos enfocando en ciclo celular y ya cuando veamos ahora sí la estructura del ADN. Ahora sí, pues ya vamos a verlo más detenidamente. Ahorita nos vamos a enfocar básicamente en la división celular y en los procesos de mitosis y de meiosis. Ya después vamos a ver el dogma central de la biología molecular, la estructura del ADN, para que ya después hablemos sobre los procesos que ocurren en el ADN. Básicamente, replicación, transcripción y, aunque no ocurre en el ADN, sí depende de él, también la traducción, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a ver las fases de la fase M, que corresponde a dos procesos, uno que se llama mitosis y otro que se llama meiosis. Vamos a empezar por mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es el proceso celular que consiste en la formación de dos células a partir de una, ojo, conservando el mismo número de cromosomas. Esta fue pregunta de examen. En la mitosis se conserva el mismo número de cromosomas, ¿vale? Esta, este proceso va a tener cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y a partir de estas tenemos dos células hijas con el mismo número de cromosomas, ¿sale? Entonces, aquí la letra N representa 23 cromosomas. Por cuestiones de practicidad, nos pusieron el ejemplo solamente con dos cromosomas, pero es importante que sepan que dentro de esta célula tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, ¿sale? La mitosis va a ocurrir en células las cuales llamamos células somáticas. Las células somáticas van a ser todas las células de nuestro cuerpo, con excepción del espermatozoide en el caso de los hombres y los óvulos en el caso de las mujeres, ¿vale? Entonces, si aquí N vale 23 cromosomas, entonces 2N vale 46 cromosomas, ¿vale? Después de la replicación, que ocurre en la fase S, nosotros vamos a tener 92 cromosomas en el interior de la célula. Entonces, la profase, que es la primera fase de la mitosis, va a iniciar con 92 cromosomas, ¿sale? 4 por 23 es 92. La profase se caracteriza porque en esta fase se rompe el núcleo y entonces los cromosomas empiezan a salir al citoplasma. Además, también se caracteriza porque se forma una especie de hilos que van a dirigir a los cromosomas hacia los distintos polos de la célula. Estos hilos se llaman uso mitótico. Entonces, la profase se caracteriza por la ruptura del núcleo y la formación del uso mitótico. Después de la profase llega la metafase y esta metafase se caracteriza por la alineación de los cromosomas en el eje de la célula. Todos los cromosomas se alinean en el eje de la célula para que pues después cada uno de esos cromosomas o cada uno de estas cromátidas de los cromosomas sean llevadas hacia la célula en la cual se van a quedar. Recuerden que aquí no se ve muy detalladamente, pero de una célula se están formando dos células. Esto ya se alcanza a ver bien claro en la telofase. La siguiente fase se llama anafase y en la anafase es una fase bastante corta que se caracteriza porque los cromosomas migran hacia los polos.
Entonces esto es importante que ocurra de una manera perfecta porque en el caso particularmente de la meiosis, en el caso de que no migre un cromosoma hacia los polos, pues entonces vamos a tener una célula que le falte un cromosoma, ¿verdad? O en el caso de que los dos cromosomas migren hacia uno de los polos, vamos a tener una célula que tiene más cromosomas de los que debería tener. Entonces, estos procesos son sumamente controlados y regulados y deben ser muy coordinados para que ocurran asertivamente. Después de la anafase tenemos la telofase, que se caracteriza por los procesos contrarios a la profase. Recuerden que en la profase se formaba el útero mitótico y se destruía el núcleo. La telofase se caracteriza porque los cromosomas ya se guardan en el núcleo, entonces se forma nuevamente el núcleo y lo que se va a destruir ahora es el uso mitótico. Después de la telofase llega un proceso que se llama citocinesis, donde se rompe el citoplasma y ahora sí, a partir de una célula vamos a tener dos células idénticas con el mismo número de cromosomas, 46 cromosomas cada uno, y sus cromosomas también van a ser idénticas. A estas células que tienen dos copias de cada uno de los cromosomas se les considera células diploides, ¿vale? La importancia genética de la mitosis es que ayuda a mantener la cantidad de material genético constante de generación en generación. Entonces, pues básicamente los hijos van a tener el mismo material genético que los padres, ¿verdad? También ayuda a producir dos células hijas idénticas para que no tengamos células diferentes que no se entiendan entre sí o que tengan funciones diferentes dentro de un mismo tejido. La mitosis garantiza que todas las células que se generan pues, tengan el mismo material genético y que sean idénticas. Otro punto importante es que se distribuye equitativamente el material genético y, como se los había mencionado, la mitosis es la división celular de las células somáticas. Aquí lo vemos en tiempo real, cómo va ocurriendo la mitosis. En la primera parte observamos la destrucción del núcleo, la generación del uso mitótico, después cómo se alinean en el ecuador, se van hacia los polos y se forma nuevamente el núcleo y se destruye el uso mitótico. Miren, esta es la profase, se va generando el uso mitótico y se va destruyendo el núcleo, ¿ya vieron? Esta fase termina con la metafase cuando están perfectamente alineados en el ecuador. Después viene la anafase donde se van hacia los polos y por último la telofase donde se destruye el uso mitótico y se forma el núcleo nuevamente, ¿vale? Si lo ven en forma de video, Sí, ok, gracias. Es que luego tiene algunas restricciones Zoom que yo siento que ven exactamente lo mismo que yo y resulta que están viendo algo diferente. Ahora vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis ocurre en células germinales. Las células germinales son los espermatozoides y los óvulos. Es un proceso de división celular especial. Tiene diferencias significativas con la mitosis y esto va a comprender dos rondas de divisiones nucleares sucesivas con un solo evento de replicación del ADN, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la interfase, que recuerden que la interfase es la fase G1, fase S y fase G2 en una división celular, ¿vale? Entonces, vamos a poner el ejemplo de el ovocito, que es la estructura que va a dar origen a los óvulos. El ovocito va a tener 46 cromosomas después de que pasa por la fase S, cuando decide duplicarse. Ahora va a tener 92 cromosomas, ¿verdad? Porque en la fase S hay una división celular, hay una duplicación de los cromosomas y si originalmente teníamos 46, después de la fase S vamos a tener el doble, que serían 92. Entonces, el ovocito entra a la fase M y en la profase 1 va a tener 92 cromosomas, ¿sale? Va a tener cuatro copias de cada uno de los cromosomas. Por eso aquí dice que es 4N. Recuerden que N es 23 o se refiere a 23 cromosomas. La profase 1 de la meiosis ocurre algo bien interesante.
y a la vez, pues hermoso, porque básicamente es lo que hace que todos nosotros seamos diferentes y que incluso ustedes sean diferentes a sus hermanos. Porque ocurre algo que se llama recombinación genética. En la profase uno de la meiosis, aquí viene incluso entre comillas, tiene lugar la recombinación. ¿En qué consiste la recombinación genética? Nosotros observamos aquí donde está mi cursor que dice leptoteno. Vemos que ahí están las cuatro copias de cada uno de los cromosomas. Entonces son dos copias del padre y dos copias de la madre de la mujer que tiene ese ovocito, ¿verdad? Entonces, lo que hay es una recombinación. Se van a generar cromosomas o se va a generar cromosomas diferentes a los que originalmente tenía. Y los cromosomas que ahora va a tener el ovocito van a ser una mezcla de genes del padre con el genes de la madre, ¿vale? Entonces, en cada proceso de recombinación, el ovocito va a agarrar diferentes genes del padre y diferentes genes de la madre para poder recombinarlos. Esto hace que cada ovocito sea único y que sea diferente y que tenga genes tanto del padre y de la madre, no puede agarrar de otro lado, ¿verdad? Pero va a agarrar diferentes tipos de genes. No sé, por ejemplo, en la primera ovulación, el ovocito agarró el gen de los ojos verdes del padre y el gen de, el pelo chino de la madre, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y en otro ovocito puede que agarre el gen de los ojos negros de la madre y del pelo lacio del padre, ¿verdad? Entonces, aquí puse dos ejemplos, pero esta recombinación se da entre los 27.000 genes diferentes que tenemos, porque recuerden que los genes no solamente sirven para dar características físicas, sino también para características fisiológicas. Todas las proteínas que nosotros tenemos, el instructivo de cómo formarlas, se llama gen y esos genes se recombinan haciendo que cada espermatozoide y que cada óvulo sean completamente diferentes, ¿verdad? Y cuando se recombinen ese óvulo y ese espermatozoide, pues nos va a dar una combinación de genes que también hace que sea completamente diferente. Y básicamente las combinaciones posibles son tantas que no existen personas exactamente iguales en el mundo, a menos que obviamente sean gemelos y que compartan el mismo ADN, ¿verdad? Pero esas son las excepciones. Entonces, la recombinación genética, donde los genes del padre se combinan con los de la madre para darnos cromosomas distintos a los que originalmente teníamos, va a ocurrir en la profase uno de la meiosis. Las características que ocurren en la profase uno van a ser exactamente lo mismo igual en la mitosis que en la meiosis. Entonces, en la profase uno de la meiosis se va a caracterizar por la ruptura del núcleo y la generación del uso mitótico. Posteriormente pasa a metafase uno, de metafase uno a anafase uno y de anafase uno a telofase uno. Esta este primer proceso, esta primera ronda de división es exactamente igual a la mitosis con la única diferencia en que en la profase uno hay recombinación genética. El resultado de la meiosis uno va a ser dos células que tienen 46 cromosomas cada una. Sin embargo, estas células con 46 cromosomas cada una no pasan a una interfase, sino que inmediatamente se van a una segunda ronda de división. Entonces, estas células que tenemos acá ya no pasan por fase S, por fase G1, por fase G2, sino que inmediatamente se van a fase M nuevamente. Se van a una nueva ronda de división celular que se va a llamar profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y el resultado de esta segunda ronda de división, ahora sí, ya nos va a dar a diferentes óvulos, a diferentes células. Entonces, del producto de la meiosis, vamos a tener cuatro células que se originaron a partir de las dos células que entraron a la segunda ronda de división y cada una de ellas va a tener 23 cromosomas. Como tienen la mitad de los cromosomas y generalmente no tienen copias de
de esos cromosomas a este tipo de células que contienen 23 cromosomas, se les conoce como haploide. Y las únicas células que van a tener 23 cromosomas van a ser los óvulos y los espermatozoides. ¿Por qué van a tener 23? Porque, véanlo desde el punto hasta romántico, si quieren, porque los otros 23 o su otra copia para dar origen a un nuevo individuo va a ser donado por la otra célula llamada gameto, que sería, si estos son óvulos, el espermatozoide, ¿verdad? Y cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, juntan una célula de 46 cromosomas, la cual pues básicamente son cada uno de nosotros, ¿verdad? La célula se llama cigoto y esa célula de 46 cromosomas, resultado de la fusión del espermatozoide y el óvulo, va a ser la célula que va a dar origen a cada uno de nuestros tejidos, a cada una de nuestras células y a cada uno de nuestros órganos. Y en general, todos nosotros vamos a venir de esa primer célula de 46 cromosomas, resultado de la fusión de un óvulo de 23 cromosomas y un espermatozoide de 23 cromosomas, ¿vale? Entonces recuerden, un cromosoma dentro de una célula, bueno, una célula que contiene cromosomas duplicados se le llama célula diploide y una célula que solamente contiene cromosomas y no están duplicados se le llama célula haploide. Los mecanismos de la meiosis para aumentar la variabilidad genética básicamente van a consistir en que la meiosis es el proceso de recombinación en el cual se puede crear un número muy grande de combinaciones de genes, ¿verdad? Imagínense ustedes, tenemos alrededor de 27.000 genes. Entonces, si nosotros multiplicamos la probabilidad de obtener un, una combinación, sería 27.000 elevado a la cuarta potencia, lo cual sería un número bastante grande de combinaciones posibles, ¿verdad? Y las cromátidas se segregan al azar. Esto va a ser muy importante porque cuando nosotros veamos genética vamos a ver que hay una segregación al azar de las cromátidas, que son los brazos de los cromosomas, y cada par de cromosomas se separa de manera independiente. Esto pues no es completamente cierto, sin embargo, bajo los preceptos de la genética mendeliana, que es la que vamos a ver, pues sí, tiene razón. Las cromátidas se generan al azar, entonces básicamente la probabilidad de que nosotros tomemos un gen de un padre y un gen de la madre, pues básicamente son las mismas. Algo muy importante, que es lo que les mencionaba, no existen dos células con la misma información como producto de la meiosis. Mm. Muy bien, y esto ya nada más para terminar. La reproducción en organismos es bien diferente. Nosotros nos reproducimos de manera sexual. Y esto involucra sexo entre individuos macho y individuos hembra, pero pues dentro de nuestras especies de animales y de organismos que existen, pues hay otros tipos de reproducción, ¿verdad? Para fines prácticos hay reproducción asexual, hay partenogénesis, incluso algunos reptiles se reproducen por partenogénesis y hay reproducción sexual. La reproducción asexual involucra fisión binaria, cuando un organismo da origen por división a dos órganos idénticos, por ejemplo, las bacterias. La fisión múltiple, cuando un organismo da origen por división a varios organismos idénticos. Esto pues, es un proceso que ocurre en ciertos hongos, en protozoarios y en algunas bacterias. La gemación es un tipo de reproducción donde un individuo da origen a partir de una yema, ¿vale? Entonces, en los hongos es bastante común la gemación. Hay otro tipo de reproducción que se llama fragmentación, donde el organismo se reproduce a partir de algunas de sus extremidades. Por ejemplo, la estrella de mar, si le cortan uno de sus picos, ese pico se convierte en una nueva estrella de mar. Entonces, básicamente, cuando se fragmenta el individuo, se